El viaje de hoy es un peregrinaje para acercarnos a una de las romerías más antiguas de España. Nos espera Andújar, en el oeste de la provincia de Jaén. Entre la campiña y la sierra se localiza esta localidad que acoge el santuario de la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis de Jaén. Subiremos al Cerro del Cabezo, tal y como lo hacen los romeros el último fin de semana de abril, pero antes conoceremos a los artesanos que le han dado fama a la ciudad. Oficios que han florecido bajo el manto de la Virgen de la Cabeza. Nos aconsejarán sobre trajes de flamenca y comprobaremos cómo se fabrican artesanalmente los cirios. Este peregrinaje comienza en el centro de Andújar, en la peatonal calle Ollerías, en los terrenos de un antiguo hospital para peregrinos, se ubica una ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza. Ese templo acabó transformándose en lo que es hoy un edificio neogótico de ladrillo rojo. Esta capilla es la casa de la Virgen aquí en Andújar. Su casa original, su casa originaria está en el santuario, pero en realidad esta es su casa en Andújar. Entonces es una ermita pues que además, como veis, está en todo el centro de Andújar y la gente pues no falta aquí siempre personas que estén rezando y orándole a la Virgen porque se le tiene muchísima devoción. Está muy ligada al pueblo de Andújar. La imagen de la Virgen de la Cabeza, que aunque es una imagen del siglo XVIII, pero en realidad era una Virgen del Rosario, que luego, después de la Guerra Civil, fue restaurada y fue adaptada como Virgen de la Cabeza. Callejeando entre altozanos del casco antiguo de Andújar, alcanzamos la Plaza de la Constitución. Aquí se encuentra una escultura del artista local, Manuel López, que representa cómo tradicionalmente las mujeres ascendían al Cerro del Cabezo. Pero antes de dirigirnos al santuario, acudimos a uno de los tantos talleres de trajes de flamenca. Es precisamente el arraigo de la romería de la Virgen de la Cabeza lo que ha hecho que en la ciudad florezcan modistos y costureras especialistas en estos trajes. Aquí en Andújar tenemos dos tipos de flamenca. Está la flamenca más del pueblo, del jueves de romería, que es por la noche, que son unos trajes que marcan más la silueta de la mujer. Tenemos buenos escotes. Este año, por ejemplo, se lleva muchísimo lo que es el corsé, ha entrado muchísimo en tendencia en flamenca, el volumen en sus mangas, en sus bajos. Y luego también tenemos pues ya la flamenca más de camino, una flamenca más liviana, una flamenca menos sofisticada, ¿no? Porque la flamenca va al campo. Entonces sería como este tipo de cositas así, faldas más canasteras, que pesen menos, que tengan menos volumen. Dentro de los límites del casco antiguo, centro histórico declarado de interés cultural, se halla una de las tantas alternativas de hospedaje de la zona. Un alojamiento, antiguo palacete del siglo XX, con sorpresas en su subsuelo. El hotel tiene algunos elementos que son un poco singulares. Un comedor que es del siglo XVI, que está en los sótanos del propio edificio, y debajo de esos sótanos del siglo XVI donde está el refugio de la Guerra Civil. El hecho más importante que ha ocurrido en el edificio es que durante la Guerra Civil fue la sede del Frente Sur del Ejército Republicano. Y entonces aquí vivían los oficiales con su esposa y su hijo, y afortunadamente y por esas circunstancias nació aquí María Rosa, la célebre bailaora. Y casualmente, cuando hemos hecho la obra de restauración para el hotel, hemos descubierto un refugio de la Guerra Civil. A pocas calles de distancia, volvemos a detenernos, en esta ocasión para adquirir un cirio como ofrenda que subiremos al santuario. Entre el gremio de artesanos resaltan los que elaboran velas. Siguiendo las instrucciones del maestro artesano, intentamos hacer nuestra propia candela. Vamos a empezar a bañar esta tablilla, ¿ves? Tú la coges de aquí
Y hay que meterla hasta abajo para que llene la cera hasta el nivel de aquí, ¿lo ves? Lo baja hasta aquí, se queda a un nivel, subimos otro poquito, volvemos a bajar, así, ¿ves? Y ahora para arriba toda. Y una vez que ya está toda para arriba, pues ya está preparada para la siguiente, ¿ves? Ya llegaría la siguiente y sería el mismo proceso que hemos hecho ahora. ¿Te das cuenta? En el método tradicional, las mechas se sumergen en una tina de cera fundida hasta formar las velas. Antes de entrar en el Parque Natural, hacemos una última parada dentro de las fronteras de la ciudad. Desde el inicio de la primavera, este rincón es punto de encuentro de peregrinos y devotos de la Virgen de la Cabeza. La hornacina alberga un cuadro de la Virgen con el santuario al fondo. En dirección al Cerro del Cabezo, el viajero puede probar la gastronomía de Andújar, en una de las alternativas de restauración de la comarca. Si se quiere conocer la sierra en profundidad, no basta con recorrerla, hay que explorar sus sabores. Unos platos de sabores fuertes, pero texturas suaves. Podríamos decir que la gastronomía de Andújar es una gastronomía con mucho carácter, con mucha fuerza. Otro plato típico basado en la gastronomía de la zona es la carne de monte guisada. Esa es la carne del ciervo que se hace trocitos y se hace como un adobo. Lleva especias de aquí de la zona, lleva ajo, lleva vino, lleva cebolla, lleva laurel. Es un estofado que se cocina la carne a fuego lento y durante varias horas. Es un plato muy elaborado, con mucho trabajo, pero si lo hacen bien sale muy exquisito. Estas montañas y valles han sido históricamente una despensa natural. Alacena que ha llenado de aromas los platos y de productos de alta calidad las mesas, como los escalopines de ciervo. Los ingredientes son muy sencillos. Son aceite de oliva de aquí de la zona, ajo, perejil, el lomo del ciervo y lo acompañaremos con unas verduras. Se trocean los ajos y el perejil para poder sofreír los ajos en el aceite para que potencie el sabor. Después retiraremos los ajos del aceite para pasar por la plancha del escalopín. Cuando esté sellado se le echará un chorroncito de vino para que reduzca y potencie el sabor. Emplataremos y estará a disposición del viajero. Momento de adentrarnos en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, siguiendo el mismo sendero que hacen los romeros durante el último fin de semana de abril. Avanzamos por el Camino Viejo, desde la ermita de San Ginés. Durante la ruta vamos a ir viendo diferentes tipos de hábitats y ecosistemas del propio Parque Natural y de Sierra Morena Oriental. En primer lugar vamos a ver el monte noble mediterráneo, donde predominan los arbustos de pequeño porte y las encinas principalmente. Posteriormente, acercándonos ya próximo al monumento del peregrino, encontraremos pinares principalmente de pino piñonero, donde nos recuerdan esas repoblaciones de mitad del siglo XX, del siglo pasado, que se realizaron en toda Sierra Morena y en el resto de Andalucía. El viajero está atravesando el espacio donde existe la mayor diversidad animal del país. El camino viejo que lleva al viajero desde Andújar hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza, pues está plagado de diferentes atractivos para el viajero o el visitante que circunda por el parque natural. Por ejemplo, el lince, el águila imperial, el águila real o el buitre negro. Podemos también resaltar pues, ciervo, gamo, muflón, la cabra montesa o, por ejemplo, la ganadería brava o reses bravas que nos encontramos en las dehesas en pleno parque natural. Cruzando uno de los bosques mediterráneos más extensos de la península ibérica, se llega hasta el Monumento del Peregrino. Aquí nos reciben unas vistas impresionantes. Fijamos la mirada en el objetivo a alcanzar, el santuario de la Virgen de la Cabeza. Nos separan todavía unos 10 kilómetros. En la parte alta y bajo la espadaña de 3 campanas se puede admirar los detalles de un templo que ha sido reconstruido varias veces. Una de ellas por el arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira.
El santuario ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, lo mismo que la romería. El santuario en origen del siglo XIII era una ermita pequeñita, una capilla pequeñita que se correspondería aproximadamente lo que ahora sería la capilla del altar mayor. En el siglo XVI, que es cuando la gran expansión y explosión de la romería, es cuando entra en escena el gran Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento de Jaén, que es el que hace la ampliación de toda la nave y queda la estructura del santuario pues prácticamente como la conocemos en la actualidad. Y es cuando se coloca esa gran reja monumental que tenemos separando la nave del altar mayor, de 1570 aproximadamente, y después el camarín, que es la meta de las devociones de todo el mundo, donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Cabeza, el imán que nos trae a todas nuestras peregrinaciones. Traspasamos las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. En las propias dependencias de la Basílica del Real Santuario se ubica el Museo Mariano. En estas salas expositivas se recoge una importante muestra artística, documental y antropológica del legado histórico de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Entre los objetos de valor se encuentran los mantos bordados. Al final de la nave central, y recibiendo a todos los peregrinos, se alza la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. Por encima del altar mayor y en su camarín se puede ver a la Morenita, como es conocida la patrona de Andújar. Un pequeño espacio cuadrado cubierto por una cúpula de media naranja. Es en este camarín donde todo acaba y también donde todo comienza para el peregrino. Andújar, como uno de los epicentros de la devoción mariana de Andalucía, nos ha recibido con los brazos abiertos. Una tierra dibujada por los peregrinos que durante siglos han subido al Cerro del Cabezo para participar en la romería más antigua de Andalucía. Una travesía llena de color, alegría y devoción. Un camino que recorre el centro de Andújar y su sierra para conocer a la reina de Sierra Morena.